En esta tabla de puntajes, vos, en puntaje total corporal, tuviste que haber sumado visión, audición, tacto, gusto y olfato, conciencia corporal, equilibrio y movimiento. Gusto y olfato no la tenés acá. Acá tenés visión, audición, tacto, conciencia corporal, balance y bueno, y planificación. Entonces, este total refiere a lo que hayas puesto en este total, al puntaje corporal total. En ese total entran todas las vías sensoriales: visión, audición, tacto, gusto y olfato, conciencia corporal, equilibrio y movimiento, pero no entran ni participación social ni planificación de ideas. ¿Sí? Y ese es el TOT que tenés que poner acá. Y ese TOT que nosotros ponemos acá nos va a servir porque es el que vamos a comparar con el otro, porque nosotros tenemos un cuestionario que es para el hogar, el que responden los padres, y un cuestionario para la escuela, el que responden las maestras. Lo que nosotros vamos a comparar de los diferentes ambientes es justamente ese resultado, el TOT. ¿Vieron? Acá. Es en este cuadradito de acá. Que ahora lo vamos a hacer a vivo con quienes tengan cuestionarios escolares y del hogar. ¿Quedó más claro eso, Eri? Buenísimo. Entonces, bien, si tienen a mano los cuestionarios que ya completaron, yo les pasé la tabla de vulnerabilidades de la integración sensorial, que es esta parte del manual. Que está escrita en inglés, pero es bastante obvia y además como tienen la referencia de cada una de las preguntas, no vamos a tener como mayores dificultades para poder escorearlo, para poder interpretarlo. Bien, ¿quiénes de ustedes tienen los dos cuestionarios? El del hogar y el de la escuela. Perfecto. Lauris y Marian. Buenísimo. Entonces, Lauris y Marian van a estar comparando la interpretación de los dos cuestionarios. No, perdón, pensé. ¿Ya lo tenemos completo? No. Ah, ok. En la escuela no. Ok. Bueno. Entonces, Lauris va a estar comparando los dos cuestionarios, tanto el de la escuela como el del hogar, ¿sí? Bueno, van a ver que la parte de participación social, tanto del hogar como de la escuela, lo que se pregunta no va a tener una correlación en vulnerabilidades de integración sensorial. ¿Por qué? Porque si bien nosotros podemos inferir y podemos intuir que mucho de su participación social va a estar de alguna manera obstaculizada o facilitada por su perfil sensorial, no es algo que sea tan directo o mecánico, decir, bueno, si interrumpe los juegos que están siendo en curso es porque es un niño hipersensible y es controlador y por eso está interrumpiendo el juego. O si no participa de los juegos, es un hiposensible porque es un bajo registro, porque en realidad no está entendiendo de qué se trata el juego o no está pudiendo captar todas las reglas del juego. No es tan directa la relación. Entonces no hay una vulnerabilidad de interacción sensorial para cada una de las de participación social. Pero sí, obviamente, que nosotros nos podemos ir haciendo hipótesis en relación a lo que le está pasando a este niño en su participación social cuando interpretamos desde su perfil. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Tanto en el del hogar como en el de la escuela, los que tienen que ver con la participación social habrán notado que los nunca son los que tienen los valores más altos y los siempre son los que tienen los valores más bajos, ¿sí? Porque si el niño nunca trabaja como parte de un equipo y ayuda a los demás, ahí podemos intuir que va a haber un problema. En cambio, si siempre se integra a los juegos de sus pares sin interrumpir la actividad en curso, podemos inferir que no hay un problema. En todas las demás preguntas, excepto en participación social, los nunca son los que van a valer menos y los siempre son los que van a valer más.
Participación social, los 4 valen, los nunca valen 4, los siempre valen 1. ¿Sí? Bien. De los que tienen puntuados, yo voy a pasar al de hogar porque es el que tienen la gran mayoría de ustedes. ¿Cuáles son las preguntas que dieron nunca o u ocasionalmente? Si es que tienen alguno que les haya dado nunca u ocasionalmente. Decimos los dos nunca u ocasionalmente porque hay muchas posibilidades de que se mezclen un poco esas dos categorías. ¿Ninguno? ¿En participación social, Tato? Sí, en participación social. Estamos en las 10 primeras preguntas. En las 10 primeras preguntas, ¿alguno de sus niños cayó en nunca o en ocasionalmente? Todo. Bien, léeme cuáles. Sí, con... Nati. Nunca. Ocasionalmente. Y participa apropiadamente en actividades con sus amigos como fiestas de cumpleaños, andar en bicicleta y scooter, también ocasionalmente. Ok. Su dice... Ay, se me escapó. Bien, entonces, todavía no podemos hacernos una hipótesis sensorial, pero claramente, bueno, no sé si claramente, porque ocasionalmente hay algo de la participación social que podría andar endeble. Y si está relacionado con la razón de derivación, con algo que le preocupa a los padres o a los maestros, ahí podemos empezar como a hilar más fino. Su dice de la 4 a la 7 y en la 9. La 4, mantiene una conversación sin pararse o sentarse, mantiene contacto visual apropiado durante una conversación. ¿Todos esos nunca, Su? ¿Nunca? Bueno, nunca mantiene contacto visual apropiado, nunca mantiene una conversación sin pararse o sentarse demasiado cerca de otros, nunca participa e interactúa apropiadamente durante las comidas, nunca participa apropiadamente durante paseos familiares y la... No, es así, perdóname, la de participa apropiadamente, pero no participa de reuniones familiares como matrimonios, cumpleaños, etc. Bueno, si todas esas son nunca, ahí hay una dificultad como muy grave, bueno, no muy grave, pero probablemente caiga en diferencia definitiva. ¿Te cayó en diferencia definitiva este niño en participación social? Cuando pasaste la información a este cuadro, este es el cuadro de resultados, o sea, de esta tabla de puntajes nosotros teníamos que pasar estos puntajes a esta tabla de resultados. De esta tabla de resultados, los que hayan caído en gris oscuros son las diferencias definitivas. ¿En participación social te dio diferencia definitiva? Era de esperar. Cuando en esta tabla de resultados las curvas son como muy pronunciadas y hay muchos picos, nos está hablando de niños que tienen como mucha desregulación en su vida cotidiana, ¿sí? Cuando nosotros tenemos como algo más parejo, son curvas un poco más parejas, aunque sea acá arriba, aunque si tiene curvas más parejas, estamos hablando de un niño en donde tiene como más estrategias de regulación, aunque sean acá arriba, ¿sí? En cambio, cuando hay muchos picos, estamos hablando de como más malestar en la vida cotidiana de este niño y por ende de esta familia, ¿sí? ¿Alguien me quiere mostrar así como un soslayo de cómo lucen sus curvas en sus tablas? Sí, bien. Hay bastantes picos en el de Nati. En el del agua hay muchos en diferencia definitiva, muchísimos. Participación social también, míralo. Bueno, buenísimo. Mira, muchísimos picos en el de Su. Ahí podemos intuir, Su, que es un niño con bastante desregulación, sobre todo porque está impactando muchísimo en la participación social. Muchísimo. Bueno, sigamos. Entonces, acá no tenemos una interpretación en relación a las vías sensoriales, pero ya nos va dando un indicio sobre el funcionamiento de este niño en su cotidianeidad. Bien, pasamos a visión. ¿Alguno de los niños puntuó siempre
o frecuentemente en algunas de las preguntas de la 11 a la 21? No, no todo. Una sola. ¿Cuál pregunta? Frecuentemente la 17. Disfruta mirar objetos girados o moverse más que la mayoría de las niñas. Bueno, si yo me fijo en la tabla de vulnerabilidades, la pregunta 17 refiere a un niño buscador. Ahora, todavía no sé si es un buscador hipersensible o un buscador hiposensible, ¿sí? Porque recordemos que la teoría atrás del SPM no es la teoría de Winnie Dan. Entonces yo puedo estar enfrente de un niño que sea un buscador hipersensible, ¿sí? Bien. ¿Y fue en la única que te dio o frecuentemente o siempre? La única. ¿Alguien más le dio? Sí, Lauris. En la 17, la misma que leíste recién, me dio siempre. Sí. Después, en la 15, ocasionalmente. ¿En la 15? La 12 y en la 15. En la 12 y en la 15 ocasionalmente. ¿Y eso hizo que dieran algunos problemas? Sí. Ok, porque por ahora los ocasionalmente no los vamos a como destacar. Por ahora nos vamos a quedar con esa pregunta de buscador ahí en frecuentemente. ¿Vale? Vamos a ir en Sí, Luli. No, estaba pensando, yo tengo acá el escolar, me lo dieron ayer, lo tengo en el teléfono. Buenísimo. No llegué a apuntarlo. Pero estaba mirando que de la 12 a la 14 frecuentemente. De la 12 La anterior que dijiste, de la 1 a la 11, todos ocasionalmente. Y nunca. Uh-huh. Y en esta de frecuentemente de la 11 a la 14 frecuentemente. Y después a la 21 dijiste, ¿no? Sí. No, esos. Bueno, si los de arriba te dieron entre ocasionalmente y nunca, ahí seguramente cuando lo apuntes te va a dar una diferencia definitiva en participación social. Porque ahí evidentemente hay algo de la interacción con otros que está siendo difícil o un desafío para este niño. La 12, que es, tiene problemas encontrando objetos que son parte de un grupo o dentro de otras cosas, esa tiene más que ver con la discriminación. Acá en el... No, el escolar tengo yo, Ah, el escolar. Perdón. Entonces, del escolar era de la 11 a la 17. La 11 tiene que ver con... se cubre los ojos, se queja de la luz en la sala, es over responsive, o sea que tiene que ver con hipersensible. La 12 también muestra disconfort cuando las cosas se mueven, también es over responsive, hiperresponsivo. ¿Y la 13 dijiste que también? No, la 11. Sí. Ah, ¿y la 13 también? La 13 se distrae cuando hay objetos visuales cercanos, también es over responsive, o sea que estas tres nos están hablando de un niño hiperresponsivo. Y la 14 que dice, durante las instrucciones el estudiante mira a los otros, mira a los pares, en vez de mirar a la persona que habla, dice que es de under-responsive, o sea, podría ser un hiporresponsivo. Pero. Si nosotros tenemos en cuenta que los tres anteriores eran conductas de un hipersensible, podemos intuir que el distraerse mientras otros hablan podría tener que ver con querer tener control sobre lo que está pasando en el ambiente. Y eso también es de hipersensible. Vieron que yo les dije la vez pasada, el SPM es muchísimo más sensible a niños hipersensibles que a niños hiposensibles. Porque ustedes fíjense que de la 11 a la 17 en el escolar, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 7 preguntas, 4 responden así es hipersensible, 1 así es hipo y 2 así es buscador. O sea que tenemos como que muchas más preguntas dirigidas a la hipersensibilidad que a los otros perfiles. Entonces
tiene la tendencia a detectar niños hipersensibles con más facilidad del SPM. Y si yo tengo 3 preguntas que están referidas a la hipersensibilidad, pero una sola que está referida a la hiposensibilidad, yo me puedo hacer la hipótesis de que estoy frente a un niño hipersensible que está respondiendo de una manera poco adaptativa frente a estos estímulos, no de una manera poco sensible, ¿sí? Que la seño esté hablando y que el niño se distraiga puede ser por un montón de cosas. Una de ellas es porque esté atento a todos los estímulos de alrededor, ¿sí? En cambio, si el niño está hablando y está mirando para enfrente pero no está prestando atención, puede estar haciendo un shutdown. Y eso también es de hipersensible, ¿sí? Ahora, si en esas preguntas solo me hubiesen dado solo me hubiese dado un valor bajo en hiporresponsivo, de todas, la que me llama la atención es la 14, que mientras está hablando la seño, el chico no está prestando atención, ahí puedo tener la hipótesis de que estoy ante un niño bajo registro. ¿Se entiende? ¿Sí? Perdón, ¿cuál están? Porque justo me tocaron el timbre. Estábamos en visión, pero pasamos de visión del hogar a visión de la escuela. Por eso no son las mismas visiones. Pato, yo tengo una pregunta para seguir con esa de visión de la escuela, en donde las 3 que puntearían serían la 13, 14 y 15, Sí. que son, le digo siempre, y repetente, me da hiper y buscador. ¿Qué hipótesis me hago con esto? Bueno, ¿visión te dio en diferencia definitiva con este niño? Te muteaste, Lauris. Perdón. No, como es la que no es definitiva. Algunos problemas. Algunos problemas. Ok, bien. No te podrías hacer ninguna hipótesis. En realidad sí, podrías hacerte hipótesis y todas las hipótesis que te hagas, como cualquier hipótesis, la vas a tener que seguir ratificando en el resto de tu proceso de evaluación con este niño, ¿sí? O sea, aunque nosotros tengamos la seguridad de que es un niño hipersensible, pongámosle táctil, igual tengo que ir a chequearlo con el resto de mi evaluación, ¿sí? Igual tengo que ir a chequear esta hipótesis, porque puede o no ser una respuesta a la razón de derivación, al motivo de consulta, ¿sí? Bien. Yo les sigo diciendo motivo de consulta, a pesar que las que hicieron el curso de evaluaciones de pediatría conmigo, yo ahí digo que no es motivo de consulta porque la consulta nos pone en disparidad de roles con el... Pero es para que ustedes entiendan a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Sí, nos pone en disparidad, tratémonos de decirle razón de consulta, es razón de derivación. Pero bueno, ustedes entendieron. Podés hacerte hipótesis y agarrarlas como con más... comillas. Bien. Pasamos a auditivo. ¿Alguno le dio diferencia definitiva en auditivo? ¿No? A Lauri le dio diferencia definitiva en auditivo. Vamos a analizar esas preguntas. En el escolar, no en el hogar. Bueno. Y hay bastante diferencia entre el hogar y el escolar. Eso es genial, porque ahí te podés hacer una hipótesis muy grande en relación a cómo el ambiente influye en el comportamiento de este niño. Porque tenemos la tendencia a pensar que si hay una diferencia muy grande es porque alguno de los dos que están observando no están mirando con claridad a este niño. Tenemos esa tendencia a pensar. Pero ustedes piensen. Porque la madre niega, la madre es negadora, no ve la realidad. La madre es ciega, no ve nada, es negadora de la realidad. Tenemos esa tendencia, pero pensemos que esta evaluación es una evaluación estandarizada que está justamente estandarizada para que sea tomado por estos adultos que están observando a este niño. Entonces, estos gaps, estas diferencias en la percepción,
están contempladas dentro de la herramienta. Y aún así fueron, uy, todas se me desaparecieron de repente, ¿Estamos? Bien. Entonces, esta diferencia en lo que podemos percibir como percepción está contemplado dentro de la herramienta. Lo que sí puede estar pasando es que los niños no se comportan de la misma manera en diferentes ambientes. No se comportan de la misma manera en nuestro consultorio que en sus casas, que en el colegio, que en la plaza, que en una fiestita de cumpleaños. No se comportan de la misma manera y los observadores lo ven distinto. Y hay muchas posibilidades de que algo de la casa esté adaptado a las necesidades sensoriales de este niño. Hay muchas más posibilidades de que sea eso a que la madre sea una negadora. Porque si fuera una negadora no vendría a terapia. No habría forma que trajera al niño a terapia. Pero viene. No, igualmente, hago un paréntesis. Creo que también una vez que no les molesta, a veces, que no es por negación o que sea claramente, si que no les molesta que su hijo esté las 24 horas del día con la tablet. Porque lo escucho en eco, no sé por qué. Nosotros te escuchamos bien. ¿Ustedes? Sí, te escuchamos bien. Más o menos. Por ahí soy yo. Por ahí soy yo. Sí, sí. Soy yo. Ahí está. Esto me pasó este nene que para mí es súper hipersensible y que está todo el día con la tablet y son 7 hermanos, es una familia religiosa, la madre está embarazada de un octavo y la madre no con la tablet, o sea, y en el colegio también usan tablets, o sea, como que creo que hay un punto finito en que también hay familias en las que quizás no es que está todo el hogar, sino es como no les interesa, no es que no les interesa, sino como bueno, no le molesta, como bueno, que haga lo que quiera. Y el colegio desesperado llamando, bueno, decime qué hago. Ahora, ¿es un problema de que el niño esté todo el tiempo con la tablet? Sí, es un problema. ¿Es un problema que a los padres no les moleste que el niño esté todo el tiempo con la tablet? Sí, es un problema. Pero el SPM o lo que nosotros podamos llegar a evaluar del niño o sea, hay formas en las que nosotros nos podemos comunicar con los papás para hacerles ver que el comportamiento de su niño podría ser más adaptativo. Ahora, si no es un problema para la familia, no lo van a cambiar. ¿Le están friendo el cerebro a su hijo? Sí, le están friendo el cerebro a su hijo. Pero si no es un problema para esta familia, no lo van a cambiar. Y es re duro y nosotros somos la terapeuta de este niño y en serio tenemos que bogar por lo que es más conveniente para este niño y podemos buscar formas de mostrarles a estos papás que el funcionamiento de su hijo podría ser diferente con menos tablet, pero lo real es que si no es una razón de consulta en el sentido de que si no es un problema para los papás, no van a hacer absolutamente nada para cambiarlo. Yo creo igual, pero creo que hay estrategias que uno puede usar y poder mover como el interés de los padres de alguna manera, como dar vuelta un poco a la demanda, que no sea solo del colegio, que en el Claudina donde trabajaba yo lo usaba mucho, porque trabajaba a veces con nenes más grandes y era como pensar en la autonomía, que es un poco lo que hacemos nosotros, y hablar un poco de, bueno, cuando te dan la toallita no vas a decirle vos cómo ponértela, y si es hipersensible a esto, ¿qué vas a hacer? Como empezar a pensar un poco que uno no puede estar todo el tiempo atrás de, y que en algún momento ese niño se va a desempeñar solo. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a ser? Y ahí de repente activar, pero bueno, este es más chico, eso me preocupa un poco. Sí, totalmente. Me parece que darles vuelta y esta estrategia que vos usás de la autonomía y de qué vas a hacer en el futuro está buenísima y es excelente y uno lo puede seguir como
favoreciendo y fogonando. Y, y en sí, por ejemplo, la tablet, hasta el 2019 yo era de las TO que hinchaban con que cuánto tiempo podían estar los chicos enfrente de la pantalla. Eh, y les hacía ver videos y les mostraba charlas y les mostraba artículos, y de hecho dejábamos artículos impresos en la sala de estar, para que los padres leyeran mientras esperaban lo dañino que eran las pantallas para sus hijos. Y lo real es que es como vos decís, Luli, todo ha pasado a ser en las pantallas, porque este nene está en la pantalla en la casa y en el colegio también. Ahí hay como que se te acaban las... No se te acaban, siguen siendo las mismas. Pero bueno, hay algo ahí de la invasión de la tecnología que tuvimos durante todo el año pasado y que vamos a seguir teniendo en el futuro, que me parece como un molino de viento contra el cual luchar. ¿Ustedes qué opinan? No, Pato, yo estoy en desacuerdo, perdón. Hagamos esto. Por ahí estoy en tu 2019 y estoy así con esa lucha y me parece sumamente necesaria, porque si bien todos los dispositivos nos han invadido en la vida cotidiana, no reemplazan los momentos de juego de la realidad. Acá se ve como mucho más claro que los niños dejaron de trepar árboles, de andar en las plazas, de andar, y yo veo en el consultorio que los padres, de alguna manera, padre-madre, discapacitan a niños, así hablando llanamente, muy groseramente, porque no les están coartando la posibilidad de jugar en la vida real. Digo, tienen un montón de habilidades de jugar a los jueguitos, todo lo que quieran, y de comunicarse con gente que está afuera y de resolver problemas virtuales, pero en la realidad no se están pudiendo desempeñar, no saben ponerse un pantalón o sacarse una remera. Entonces yo soy como bastante ruda en eso, en decir, bueno, la evaluación inicial generalmente es cuánto tiempo pasa frente a las pantallas, como un datito significativo así cada tanto. Y después en una devolución, cuando me dicen que pasan 5 o 6 horas de su vida diaria frente a la pantalla, así como, bueno, no solo viene con recortes, sino con sugerencias de qué hacer en ese tiempo que se saca la pantalla, ¿no? Y después invito a las sesiones a jugar a los padres y a las madres a tirarse en el suelo, a propuestas concretas de cómo era jugar y encontrarse con esos niños, que es su ocupación principal. Entonces, todavía me parece, no me cansé, capaz que me canso en unos años, pero seguiré con esa lucha, porque me parece sumamente necesario salir a andar en bici, qué sé yo, hacer cosas de la vida real, que ver a niños en la plaza jugando cada uno en su tablet, a mí me parte, me mata. Sí, o en los restaurantes también, ¿no? Como esto es el recurso, o a veces veo en el cochecito a los nenes con el celu y nada, y se van perdiendo todo el entorno. Yo, mira, la semana pasada llevé a mi hijo al oculista a hacerle control, yo soy muy corta de vista, y también mi hijo mira entre 1 hora y 1 hora y media tele, son los libros del día, que los espera un montón. Y el mismo oftalmólogo me dice, chicos, recorten, pero como una locura 1 hora. Y yo como, mi momento de cocinar. La tele era mi niñera. Así que, nada, creo que muchos acudimos, ¿no?, a la tecnología, y más los padres de los chicos que tienen alguna discapacidad, alguna dificultad, de acudir a la tecnología como manotazo ahogado para tener, que queden tranquilos ahí con la tele, con la tablet, con el celu, que no está bueno, no es la idea, pero creo que sí nos atravesó de lleno el año pasado a todos. Mi hijo no conocía la tele hasta el año pasado, en plena pandemia fue como, le ponemos la granja de Zenón un ratito, y ahí arrancó, digamos, el vicio por la tele. Pero creo que sí, que el año pasado nos pasó eso a muchas familias. Yo me siento totalmente identificada con los papás, pero igual lo que pensaba recién, porque me pasó lo mismo, empecé a ver el año pasado porque estaba 24/7, pero lo que pienso es cómo es aburrirse para un nene con discapacidad. O
O sea, ¿qué es aburrirse? ¿Cómo podemos pensar desde nuestro trabajo, desde lo que hacemos, cómo hacer para que un nene con discapacidad, con dificultades sensoriales, o sea, con el procesamiento, pueda aburrirse? O sea, porque es lo que le pasa a un chico que no tiene ningún tipo de dificultad, otro tipo de dificultades quizás, pero que bueno, que se aburre y surgen cosas creativas. Quizás un nene con discapacidad no. Entonces quizás nosotros exigimos que no miren la tele, pero también esa madre está estresada, esa madre ya no sabe qué hacer, y el aburrimiento de ese nene con discapacidad quizás es treparse de la cortina. Sí, creo que ahí, bueno, me pasan varias cosas con este tema. Por un lado, pienso que es verdad que, bueno, muchísimas cosas me pasan con este tema. Hay algo de lo adictivo que lo tenemos que hacer consciente. La tele es adictiva, el celular es adictivo, las pantallas son adictivas para nosotros los adultos y muchísimo más para los niños. Y en ese punto yo sigo concientizando con los papás porque es verdad que la cuarentena nos enloqueció a todos y recurrimos a la tele muchísimo más tiempo del que nos gustaría, pero también es momento de por ahí volver a ser consciente de esto y volver a recortarlo. Entonces, seguir trabajando en la prevención y promoción de la salud me parece fundamental, sobre todo para ser consciente de una adicción. Por otro lado, ser ultra recontra compasivos con nosotros mismos y con las madres de nuestros pacientes, en que a veces es el último recurso, es el primer recurso. No podemos estar en la piel de todas nuestras familias para entender por qué deciden o no darle la tablet. Sin descuidar la promoción de la salud. Por supuesto. Por otro lado, digo, en el caso de mis hijos, pasan 4 horas frente a la tele obligadamente, a la pantalla de la computadora, porque la actividad escolar pasa por la pantalla de la computadora. Todos los días 4 horas. Si yo los dejo sin la tele de después, es penalizarlos por haber estado 4 horas aprendiendo, pseudo aprendiendo, pues, bueno. Entonces ahí es como que se me arman muchas contradicciones, pero bueno, tiene que ver también en que estamos en un periodo de transición y creo que hay algo de lo que dijo Lauris que me gustaría rescatar. Tenemos que volver a pasar las experiencias por el cuerpo, volver a jugar, volver a trepar, volver a andar en bici, volver a hacer estas cosas que por ahí la pandemia nos las había recortado muchísimo, muchísimo, por lo menos en esta casa, en mi casa, nos había recordado muchísimo la actividad física y creo que hay que volver a darle la importancia que tienen. Dicho esto, me flexibilicé un montón con el uso de las pantallas en mi casa y en las casas de mis pacientes. Imagínense que yo los atiendo a través de la pantalla. Así que, tipo, la sesión que tienen conmigo es a través de esto, ¿no? Yo en sí era talibán antes, radical, y me flexibilicé un montón y no lo puedo creer. Y las madres de mis pacientes me dicen, no lo puedo creer, Pato. Y bueno, esas cosas que pasan. Bueno, pasamos, no me acuerdo en cuál estábamos en auditivo, ¿no? Diferencias definitivas, sí, estábamos en auditivo porque a vos te habían tocado, no estábamos en auditivo. ¿Estábamos en auditivo? ¿Alguien me ayuda? ¿En dónde estábamos? ¿Alguien tiene diferencias definitivas? ¿Su niño cayó en diferencias definitivas en auditivo? Lauris, ¿tu niño cayó en diferencias definitivas en auditivo? ¿En qué números? Sí, cayó pero en la escolar. Está bien. En la 18, 19, 20 y 21. No, mentira, va de vuelta, perdón. Está bien. La 18, 22, 23 y 24.
Bueno, acá tenemos un problema, porque del escolar, las 22, la 23 y la 24, que es, hace ruido, balbucea, habla durante el tiempo de clase, habla muy fuerte y grita y hace ruidos inusuales, esas tres son de buscador. Y la 21 es de... ¿Era la 21 la otra? La 18. La 18 es de hipersensible. Muestra estrés o cuando escucha sonidos fuertes, como por ejemplo se cierra una puerta, eh, bueno, como por ejemplo se cierra una puerta. Ahora, es el mismo niño que en visión había dado también hiperresponsivo, buscador y hiporresponsivo. Este niño está sumando quintines para ser buscador. No sabemos todavía si es un buscador hipersensible o es un buscador hiposensible. Y algo muy interesante que tienen los buscadores de Lucy Miller y también los de Praham es que son niños que fluctúan muchísimo en su umbral. Que por momentos son muy hiper y por momentos son muy hipo. Por eso son buscadores. Y van y se chocan contra los estímulos. Y van y se chocan contra los estímulos. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más le dio diferencia definitiva en auditivo? Y lo pusiste acá. Y lo pusiste acá. En el 22 y 29 frecuentemente y la 28 del hogar. Perfecto. 22. Parece aburrido con cosas... esperen que lo tengo que leer de acá porque mi inglés no es tan bueno como antes. Se molesta con sonidos hogareños comunes como la aspiradora, el secador de pelo y la cadena del baño. Eso habla de un hipersensible, de un hiperreactivo. El 23. Responde negativamente frente a los sonidos fuertes, arrancando, llorando o cubriéndose los oídos con las manos. Eso también nos habla de un hipersensible. Y... no, pero 23 no, era 22, 29 y 28, perdón, leí mal. El 28, le gusta causar que ciertos sonidos ocurran repetidamente. Ese habla de un buscador. Y el 29 expresa angustia frente a sonidos agudos estridentes como silbatos, cornetas, flautas y trompetas. Eso nos habla de un hipersensible. Entonces, tu niño me podría ser, en una hipótesis entre pines muy delgados, que podría ser un hipersensible auditivo. Ahora, esta información la tenemos que chequear en lo que hagamos con el niño, con la actividad que hagamos con el niño. ¿Sí? Bien. Pasamos a tacto. ¿Alguno de sus niños dio diferencia definitiva en tacto? El de Nati. A ver, ¿en qué números? ¿Qué te dio? Frecuentemente, Sí. 30, 32, 33, 34, 35, 36 y 32. Ah, en un montón. Frecuentemente, pero en un montón. Por eso te dio frecuencia por eso te dio diferencia definitiva. Bueno, el 31 pareciera no percatarse de haber sido tocado. Es de hiposensible. El 31. 30 después hasta el 32. Ah, perdón, 30. Bueno, justo el hiporresponsivo, que era el 31, ese no te dio. Todos los demás son de hipersensible. Se aleja tras ser tocado ligeramente, es de hipersensible. El 32 se molesta o se irrita tras sentir la ropa nueva, es de hipersensible. Prefiere tocar a ser tocado. No, ¿ese también te dio? El 33. 33 y medio. También, entonces también es de hiperresponsivo. Igual ese prefiere tocar a ser tocado. Es una de esas preguntas que, excepto que sea un familiar, a ningún niño le gusta ser tocado. Tipo, es una de esas preguntas que yo me las pregunto del SPM. Pero bueno, ponele.
El 34 se irrita o molesta cuando le cortan las uñas y las manos o lo de los dedos de los pies. ¡Puf! Ese es de re hipersensible. Y seguramente hay algo del motivo de consulta que está ahí en... Porque nos está hablando... Por... Para bañarse, es un chico de comisiones diarias, pero no puede seguir de bañarse, porque tanta la sensación que le produce el agua, que no puede seguir los pasos, digamos. Es mucha la hipersensibilidad también que tiene. Ay, amor, pobrecito. Bueno, no es el lugar para hacer una intervención, pero sí yo iría a intervenir a usar esponjas, que no sea chorro directo, que no sea por ducha, que él tenga muchísimo control de lo que está sucediendo en el baño. Puede ser una esponja húmeda para humedecer el cuerpo, una esponja con jabón para enjuagarse y otra esponja la misma esponja húmeda que usé al principio para enjabonarme la anterior y enjuagarse este paso, ¿sí? Como que los pasos sean con elementos que le permitan al niño tener como muchísimo control. Si no, es una tortura y uno espera que los niños se bañen todos los días. A veces, no sé, a los míos a veces los viernes no se bañan, pero bueno. Esa era la 36, no. La 34. Era la 34. ¿La 35 también? Le dio... 35, se molesta cuando alguien le toca la cara. Otra vez. Excepto que sea un familiar. Yo no conozco a muchos niños que anden diciendo, ay, sí, tocame la cara que me encanta. Evita tocar o jugar con pinturas para dedos, pegamentos, arena, greda, barro u otros materiales que se ensucian. Eso nos habla de hipersensibilidad también. 37 no, que es justo la del oso hiporresponsivo. Ese no. Bueno, tenemos ahí una hipótesis corajuda de un hipersensible táctil. Táctil, ¿significa que es hipersensible en todas sus vías? No, significa que hay una hipótesis ahí. ¿Cómo harías para chequear esto en sesión? Quizás esto, dándole cosas con textura, digamos, tanto en mano como en el cuerpo, igual va a estar como evidente. Sí, y una forma que tenemos de chequearlo, bueno, en sí lo que vos trajiste, el motivo de consulta, ya nos está dando como mucho dato. Y una forma de chequearlo es... primero, podemos usar las observaciones sensoriales, la de Julia Salzman y esta otra doctora que no me acuerdo cómo se llama, pero las observaciones sensoriales son propuestas de juegos en donde yo tengo un formulario para hipersensibles, otro formulario para hipo y otro formulario para buscadores, porque está basado en esta misma teoría. De hecho, se basó en Praham para hacer el screening de qué evaluación utilizar. Y las actividades que les propone, lo que va midiendo es el nivel de alerta y de disconfort que está teniendo el niño con cada una de las actividades que propone. Y esa puede ser una linda evaluación de follow-up, de seguimiento, para ver cómo. Porque además te va a permitir evaluar otras vías sensoriales, entonces está buena. Si no la tenés, pedímela que se las paso. Eso te iba a un rato, si las tenés para... Todos arrañando. Sí. Si las tenés para compartirlas. Saben que tenía el manual y por alguna razón el manual no lo estaría encontrando porque ya lo traté de buscar, pero de alguna forma lo voy a volver a conseguir el manual. Si la tengo, se las paso. Es bastante importante tener el manual porque, como en toda investigación, cada una de las unidades mira una cosa en particular, ¿no? Entonces, las unidades de medida que yo estoy, o sea, ¿a qué me refiero cuando yo digo nivel de alerta? ¿A qué me refiero cuando yo digo disconfort? Entonces, tengo que tener el manual para entender qué es lo que estoy mirando, básicamente.
La propuesta de la actividad es lo que nosotros hacemos en sesión. Lo que ellas proponen es que lo que vos haces en sesión, en cualquier juego, en realidad no, tiene que ser un juego desafiante en alguna de estas vías, obviamente, o en todas las vías, pero no creo que puedas hacerlo todo en la misma sesión, sobre todo porque lo que busca es que vos puedas llevarlo al chico al disconfort, pero encontrar qué cosas lo vuelven a su estado de confort. Entonces, qué cosas lo regulan, porque lo que está midiendo la escala, en realidad no es una escala, lo que está midiendo la evaluación de observación es una guía para que vos puedas analizar qué lo saca de su zona de confort, pero sobre todo, qué lo trae, qué lo vuelve, ¿sí? Que es, digamos, una de las cosas más ricas que puede llegar a darnos esta evaluación, ¿no? Claro. Bien. Bueno, ¿alguno dio... Acá no van a tener diferencia definitiva en gusto. ¿Alguien más quiere hablar de tacto? ¿Alguien tiene alguna pregunta con tacto? Como verán, de todas las preguntas de tacto, la gran mayoría apunta a los hipersensibles. La gran mayoría apunta a los hipersensibles. Porque los hiposensibles táctiles van a tener muchísimas más fallas en la discriminación y nosotros los vamos a encontrar que fallan más en cuestiones más de motricidad fina que en cuestiones sensoriales. Generalmente nosotros no nos viene una razón de derivación, mi hijo no siente cuando lo hacen así y lo tocan para llamarlo. No, no es una razón de derivación. Pero sí es una razón de derivación que el chico agarra mal el lápiz, que no tiene fuerza o no tiene la destreza para desatarse, desabotonarse. Bueno, ustedes entendieron, desabotonarse, eso, punto, desabotonarse. Entonces, como el motivo de derivación es eso, generalmente no le tomamos un SPM, porque ahí hay algo, aunque puede tener una hiposensibilidad y una falta de discriminación táctil, ahí vamos a tomarle otras cosas, tipo habilidades manuales de Mary Benbow, la de las sensaciones y la discriminación, es el que discriminas por pesos. ¿La tienen a esa? Una caja sensorial que la hicimos en la facultad, Lauri, seguramente vos también la tenés de la facultad. Yo la tengo de la facultad, en la que discriminas peso, discriminas formitas, todo eso con la heterognosia. Y bueno, nada, como que el motivo de derivación nos va a guiar mucho, que es lo que vamos a estar evaluando. Bien, gusto y olfato no lo vamos a encontrar en diferencias definitivas en la tabla de resultados, pero sí les voy a preguntar si alguno le dio en total diferencia definitiva y que si les dio diferencia definitiva en total, se vayan a fijar en las preguntas de gusto y olfato si alguna de ellas dieron frecuentemente o siempre. Intuyo que no, porque nadie me está hablando. Y por alguna razón no las veo. Así que no sé. Acá, Sume dice 41 frecuentemente. 41 es, le gusta degustar o probar elementos no comestibles como pintura o pegamento. Eso nos está hablando de un buscador. Ahora, otra vez, no sabemos si es un buscador hipersensible o un buscador hiposensible. Porque resulta ser que los hipersensibles muchas veces prueban la masa, prueban las cosas porque tienen el control, pasa por la boca en vez de por el tacto. Entonces van a buscar control por la boca y después abren la boca así, no saben qué hacer porque lo que probaron no les gusta, pero como el control pasa por la boca porque en las manos tienen muy poquita discriminación, ahí van y se meten cualquier cosa dentro de la boca. No sé si les ha pasado. Yo de hecho he tenido varios casos de niños neuromotores con hemiparesia o con así como los hemi generalmente me salen buscadores táctiles o buscadores orales por alguna razón que no conozco. Tendría que hacer una investigación al respecto. Pero bueno, y en sí suelen ser o tener como más poca discriminación táctil, entonces por eso pasa por la boca, o ser más hiperreactivos. No sé si es les pasa a ustedes también.
Bueno, Yo tengo uno que me dio 2 siempre. Uno es la 42, la acertada con solo pensar el sentimiento poco apetecible y le gusta oler elementos no comestibles. ok, ahí tenés el 42, le da arcadas, es de hiper, y le gusta leer elementos no combustibles, es de buscador. Claro. ¿Le gusta leer elementos no comestibles? Puede ser una conducta buscadora, pero si se sale como de lo esperado, hay una edad en donde los niños tienen esta como curiosidad por cómo huelen las cosas, como si descubrieran el olor, que en algunas edades, tipo los 6 7 años, que es la edad, no sé si tiene que ver, pero como que es la edad más escatológica, tipo la edad donde les da mucho asco la caca, pero te huelen todo y se huelen las uñas. Hay como esa búsqueda de sensorial, olfativa. Yo no sabría si decirle, bueno, mira, Su dice a ella le encantan oler las cosas. Yo no sé si eso es como patológico en sí. No, Su, no te estoy diciendo patológica. A lo que voy es una pregunta rara. Es como le gusta tocar o ser tocado. Es una pregunta rara. Una pregunta que ahí la agarraría como entre... En cambio, cuando parece ignorar o no notar olores fuertes, eso me habla de otra cosa. Ahí yo pararía como más las antenas. Primero porque estamos en época de COVID y la falta de olfato es un signo y un síntoma. Pero no, segundo, me parece que el no oler puede llevarme más a la alerta que el que huela. Pero bueno, eso por ahí no sé si tiene tanto fundamento científico. Habría que preguntárselo. Bien, pasamos a Body Awareness, que es conciencia corporal. Alguno dio, y además en Body Awareness, que es conciencia corporal, o sea, más la propiocepción, y en equilibrio y movimiento, que es más lo vestibular, acá pasamos a hacer un matete de, porque hasta ahora, con la visión, el gusto, el olfato, la audición, venimos como en las vías clásicas de hipersensible auditivo, hiposensible táctil, pero ahora pasamos a estas otras vías que tienen tanto que ver con lo motor que se nos van a pelmazar un poco las cuestiones acá, pero están buenas, así que vamos a por ellas. ¿Alguno dio diferencia definitiva en conciencia corporal? Ah, tienen todos chicos, pero propioceptivamente integrados ustedes. Yo es lo único que me dio distinto. A ver. Tengo, a ver. ¿En qué numeritos? ¿En qué? La 47, frecuentemente. Bien. Y después otro frecuentemente salía mucho. Y ocasionalmente en la 48 y en la 50. Está bien. En las que te dio frecuentemente, que es la 47 y la 53, sí, es bastante de buscador, porque la 47, que es muestra marcada tendencia en buscar actividades como empujar, tirar, arrastrar, levantar y saltar, es de buscador. En la 50 dijiste, no, en la 51, salta mucho, es de buscador. ¿Y cuál más sí. ¿Y cuál más? Después ahí te digo, estoy con sí. las dos pantallas. Acá. Y la otra era la 48, la 50 y la 53. Bien, la 50 utiliza demasiada fuerza para la tarea, como tender a caminar pesadamente, pegar portazos o presionar muy fuerte los lápices y los crayones, también es de buscador. En cambio, la 40 no, ¿La 53? La 53 choca o empuja a otros niños, también es de buscador. Ahí habría que ver si ese chocar o empujar es intencional
O si choca y no se enteró de que se llevó puesto un niño, ahí yo pensaría más que es de hipo. De hipo. Sí, eso te iba a preguntar, lo de... ¿Cuál había leído recién? La 53. Otra que yo la había interpretado como... espera. Muestra... Parecieran estar seguros de cuánto levantar. ¿Puede ser que sea también como de un bajo registro? Y ahí también pareciera ser de un bajo registro. Como que hay algo del esquema corporal, de lo somatosensorial que no está totalmente integrado. Acá lo dice como que es de percepción. La percepción tiene que ver más que ver con la discriminación. Pero bueno, podría ser de hiporregistro. O esto de tender a caminar pesadamente, pegar portazos, apretar muy fuerte los lápices. Eso como también. Que yo lo he leído como un bajo registro, sí. Por eso, ahí el buscador podría... O sea, ahí el buscador podría ser un buscador más hiposensible que hipersensible. Pero si va a chocar adrede con otros, ahí él está buscando ese estímulo de tacto profundo. Claramente, los hipersensibles ni pinchan ni cortan la conciencia corporal. Porque vieron que cuando ustedes entran a un aula de todos niñitos o van a están ahí en la fiestita y ven niños que están completamente desparramados en el piso o completamente desparramados en el asiento y ven a los otros que están absolutamente erectos, que decís, hay algo del tono ahí que los mantiene alerta, constante y sonante. El erecto súper atento y recontra súper atento, pasado de atento, va a ser el hipersensible. Entonces, en conciencia corporal, puede que no haya mucha percepción, puede que no tenga mucha discriminación, pero no es algo que se vaya a notar en su esquema corporal, ¿sí? Por eso los hipersensibles acá no los vamos a ver con tan evidente. Y no me extraña, porque siendo que muchos de los que mencionaron antes, que habían sido más hipersensibles, no lo fueron en conciencia corporal. ¿Se entiende? Entonces hay algo, como hay una relación. Me hace reír con esto, Pato, porque mi hijo, para mí, es un bajo registro, pero de libro, y mi marido no lo entiende, y está así, todo el tiempo así, chicas, 2 años, está jugando con los autitos tirados, se tira arriba del sillón y juega, y los otros días me dijo, por favor, preguntale a la pediatra, porque vamos de a uno, me dice, preguntale por favor a la pediatra por qué vive echado, básicamente. Así que le pregunté a la pediatra, digo, bueno, yo para mí por otra cosa, le expliqué, mis amigas me dicen, pero esto es re bajo registro, como que lo leen mis colegas, ¿no? Amigas y colegas que lo conocen, y se lo pregunté a la pediatra, me mandó a hacer el análisis, y yo le decía, vamos a exponer a sacarle sangre, pero te digo, bueno, los análisis salieron perfectos, pero fue como, ok, te voy a preguntar a la pediatra nos mandó, pero siempre le digo, el día de mañana va a ser peor, nene, porque es de libro, nunca vi un nene tan bajo registro. Se dobla las muñecas, se apoya así, ponele, esta es la mesa, se apoya así. Se sostiene la cabeza todo el tiempo, es increíble. Y es re chiquitito y te hago bien marcado, un montón de cosas. Y ya está mostrando muchísimas de esas cosas. Pero bueno, hay algo del bajo registro que en conciencia corporal es como la fija, que ahí se va a recontra notar. Esto que decís, bueno, de darse como mucha sensación las articulaciones, son como cosas clásicas ahí, tipo que sobresalen con mucha facilidad. Y bueno, sí, esto, propioceptivo. Hay un montón de cosas que uno puede hacer desde lo visual para alertar lo propioceptivo y bastantes cosas que nosotros podemos hacer justamente desde lo táctil para alertar lo propioceptivo. Así que son 2 vías de entradas que tienen que ver con otras vías más abajo. Vieron que en la pirámide de Ginners
ella ponía el tacto, lo auditivo y lo visual como en la base, ¿no? Y que desde a partir de ahí se iban construyendo las otras vías sensoriales, la propioceptiva, la vestibular, y así íbamos teniendo cada vez más destrezas y más habilidades, ¿no? Como que podemos utilizar estas vías base, auditivo, visual y táctil, para influir de alguna manera en la conciencia corporal y en el sistema somatosensorial de los niños. Bien, equilibrio y movimiento. En equilibrio y movimiento hay una relación muy importante entre nuestro sistema vestibular y la visual. Entonces ahí podemos hacer algunas hipótesis que tengan que ver con asociación entre estas dos cosas, ¿sí? Bien, alguien le dio, y les juro que ya terminamos porque ya son las 8 de la noche y las dejo ir en paz, pero no, nos faltan estos dos y terminamos. ¿Alguno dio diferencia definitiva en equilibrio o movimiento? Sí. Acá es donde más diferencia tengo, en el escolar me dio definitiva y en el del hogar me dio típica. ¡Wow! Verde y rojo. ¡Wow! Bueno, y en el colegio, ¿cuáles fueron los puntos vulnerables? Para que verán. La 41 y la 50. Todos menos esas dos. Todos menos la 48 y la 50. Para main classroom. 48 y 50 no. 48 y 50 son control postural. Igual muchas son de control postural acá. ¿Por qué? Porque balance y movimiento, el sistema vestibular va a tener muchísimo que ver con nuestro sistema de control postural, ¿sí? Los desórdenes motores de base sensorial que más impacto tienen con nuestro sistema vestibular son los posturales, ¿sí? Bien. Entonces, espera que necesito la traducción que la tengo acá. Vamos con las dos cosas a la vez. Equilibrio de movimiento. Cuando camina pasa por las manos por las murallas. Envuelve las piernas con las patas de la silla. Se balancea en la silla cuando está sentado frente al escritorio. Se retuerce cuando está sentado. Ese no. Se cae de la silla cuando está sentado frente al escritorio. Cuando está sentado en el suelo no puede sentarse derecho y sin apoyo. Se apoya, se echa sobre la mesa. Sostiene su cabeza con las manos al estar sentado sobre la mesa y tiene poca coordinación y parece torpe. En todo eso le dio o frecuentemente o siempre, con lo cual estamos hablando de un niño con muy bajo control postural. Y esto tiene un impacto en lo vestibular. Si yo quiero hacer un follow-up o un seguimiento de esta evaluación, lo siguiente que tengo que tomar sí o sí es... ¿Ustedes? ¿Qué se les ocurre tomar? Estamos en las 8, entiendo de que ya están recansadas. Las observaciones clínicas, chicas. Yo tomaría observaciones clínicas. Acá necesito discriminar qué de lo visual, qué de lo vestibular está haciendo impacto en este niño. Y hay muchas chances, Lauri, que esto en la casa no pase porque haya otros estímulos regulatorios, otras posibilidades de movimiento. Si yo tengo en cuenta de que la escuela me impide mucho mis posibilidades de movimiento y yo voy a bajar enseguida, voy a bajar mi control postural. Si yo tengo otras posibilidades de movimiento, otras formas de saciar mi sistema, no voy a demostrar tanto esto. Y ahí es cuando es clave el entorno, el ambiente en cómo se desempeña un niño. Entonces yo voy a poder de manera mucho más inteligente actuar sobre el ambiente escuela para que este niño pueda tener más control postural. Porque además el control postural es fundamental para la visión y para las actividades manuales, que es lo que le pedimos en la escuela. En la escuela le pedimos que copie el pizarrón, que preste atención al diseño, que mire para arriba, que mire para abajo, que cambie los planos. Sin control postural yo no le puedo pedir, no le puedo hacer muchas demandas visuales.
a un niño. Ni a un niño ni a un adulto tampoco. Pero nosotras, ¿cuántas veces cambiamos de postura en la silla en este rato que estuvimos acá? 1.300.000. Bien. También pasa este año particularmente, me parece, que en el cole dejan que cada vez se muevan menos, por lo menos en muchos coles con la pandemia. Este recreo lo hacemos en el aula, porque en el patio, ¿no? Entonces creo que se exacerbó, lamentablemente, porque hay muchas opciones de juego manteniendo la distancia y demás, pero por lo menos en los coles que estuve viendo, mismo en el cole de mi nena, entonces en el recreo que salen al patio a sentarse a comer algo, ¿no? Como que cada vez se está perdiendo más esta posibilidad de movimiento que me parece preocupante, sobre todo este año. Totalmente de acuerdo, Belu, lo que decís. Y otra cosa, que estamos muchísimo más pendientes en las distancias relativas entre los chicos. No se toquen, no se encimen. Hay mucha más demanda de la conciencia corporal y de cómo me muevo, que la distancia, que cuando voy caminando, que es mucho más demandante para los chicos y sobre todo para chicos con desafíos en la integración sensorial, ¿no? Y esto que decís me parece atroz porque justamente el recreo está hecho para que los chicos puedan reavivar su sistema, ya sea porque o necesitan desconectarse de lo que están haciendo y pensar en otras cosas o porque necesitan ahí esa información sensorial. Así que sí, me parece atroz y me parece que en eso tenemos mucha injerencia desde la promoción de la salud con las señas. Planificación de ideas, y las dejo ir en paz. Acá en planificación de ideas vamos a tener preguntas, la gran mayoría de las preguntas van a estar apuntando a la planificación motora y un pequeño porcentaje de preguntas van a estar apuntando a la ideación, que son como son las dos partes de la planificación que vamos a estar viendo en este caso, ¿sí? Una es si se le ocurren ideas y la otra es si esas ideas las puede ejecutar paso a paso, ¿sí? Bien, ¿alguno de sus niños cayó en diferencia definitiva en planificación de ideas? Obvio, el de Lauri. Bien, el de Lauri. Esperen, que quiero hacer una aclaración. El de Lauri parece un buscador, por lo que veníamos diciendo. No sabemos si es un buscador hipersensible o un buscador hiposensible, pero los buscadores generalmente, ya sea o porque van en búsqueda de ese estímulo porque no lo sienten, o porque van en búsqueda de ese estímulo para adormecer sus otros sistemas, en general son bastante torpes, pero sí tienen ideas. Vamos a ver cómo cayeron los de Lauris. ¿No? ¿Tampoco tiene ideas? No tantas ideas, pero bueno, es un chiquito que no importa. Pero están todas afectadas, menos una, o sea, son todas uso siempre y ocasionalmente, hay algunas frecuentemente, y hay una que es la número 60, que para mí se equivocó la docente, porque la número 60 que dice demuestra limitada imaginación o creatividad en su juego o tiempo libre. Uso que nunca. Pero la verdad que para mí, conociendo, no tiene mucha imaginación. Entonces yo le hubiese puesto un siempre. Realmente no tiene posibilidades de crear, de imaginar o nada. Es un chiquito con síndrome de Down que yo lo veo de esa manera, lo que pasa acá en el consultorio. Entonces no me imagino que una respuesta en el nunca. Entonces, claro. Para mí ahí se equivocó. Pero bueno, todas las demás da siempre, ocasionalmente y frecuentemente. Claro. Sí, suena raro, porque además porque viene teniendo un desempeño como más rutinario y siempre lo mismo, entonces sí, suena raro. Por ahí es una pregunta que le podríamos como rehacer a las seños si tenemos alguna oportunidad. Pero esa pregunta, yendo a las del hogar, que por ahí tienen algunas de esas, las del hogar, las últimas dos son ideación, que son, tiene problemas para generar nuevas ideas en juegos o actividades y tiende a jugar siempre las mismas actividades, los mismos juegos una y otra vez.
Estas dos, que son ideación, son clásicas de nuestros niños del espectro. Clásicas de nuestros niños del espectro. Y en muchos sentidos, nuestros niños del espectro son hipersensibles, pero también tienen esto, porque estos problemas de ideación también pueden ser querer tener control sobre la actividad. Querer tener control sobre la actividad es repetirlo una y otra vez, y repetirlo una y otra vez, pero eso no significa, o sea, sí significa, hay un problema en la ideación, pero puede también ser un hipersensible con dificultades en la ideación. Un follow-up o un seguimiento de esta, si yo estoy pensando ahí que tiene algún problema de la ideación y no es del espectro, podría llegar a tomarle un TIC en la evaluación esa que es con un cordón, que tiene que hacer varias formas con el cordón. Bueno, podría, si no es autista, obviamente si es del espectro, no. Bueno, y habría otras evaluaciones de planificación motora que estaría bueno tomar como follow-up, sobre todo alguna de desarrollo. Bien, están cansadas, yo también. Lo que vamos a hacer es, para la siguiente vez, que tenemos más de un mes, porque nosotros nos volvemos a ver el 26 de junio, falta un montón, va a haber pasado el cumpleaños de Lauris, así que le vamos a decir feliz cumpleaños de Lauris también. Lo que vamos a hacer es que yo les voy a mandar, esperen que voy a dejar de grabar porque ya va